Hola a todos, los saluda su amigo, el Padre Pedro Luis Ángeles, desde esta parroquia de San Nicolás de Tolentino, en Aguazotepec, en el estado de Puebla. Estamos ya en este segundo domingo del tiempo de la Pascua, el domingo que conocemos con el nombre de Domingo de la Misericordia. Quisiera compartir con ustedes las palabras del Evangelio que nos propone nuestra liturgia. Es del Evangelio de San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este, hermanos, es el Evangelio de Juan que escucharemos en esta jornada de la misericordia. Y qué complicado es creer hoy en Jesús que ha resucitado. Especialmente los días que nos están tocando vivir como familia, como humanidad. Tiempos difíciles que se van ensombreciendo en los horizontes. En medio de la pandemia, de la cual somos testigos, que muchas de nuestras familias están siendo ya afectadas, quizás por la falta de trabajo, quizás algún familiar, algún ser querido está padeciendo esta enfermedad, o quizás podemos encontrarnos entre aquellos que ya están llorando la pérdida de un ser querido. En medio de esa realidad, muchas voces se preguntan: ¿dónde está Dios? Qué difícil creer en Jesús resucitado en un panorama tan sombrío como este. Y esto nos une a Tomás. Podemos pensar un poco en este apóstol. Cuando Jesús ha sido crucificado, somos testigos de cómo sus discípulos escapan, huyen, no permanecen junto a él. Ese mismo Tomás había dicho apenas unos días antes que él estaba dispuesto a ir con Jesús, a acompañarlo hasta entregar su vida. Sin embargo, en el momento de la crucifixión, él y los demás no estaban ahí. Habían abandonado al Señor, habían abandonado al Maestro. Y es aquí donde Tomás se encuentra junto con los otros discípulos, sumergidos en una penumbra, como muchos quizás hoy estamos, en medio de dudas, en medio de incertidumbres, pensando, preguntándonos si en verdad Jesús ha resucitado, si en verdad el Señor está vivo. ¿Por qué no sé algo? ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo? Y es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto somos como Tomás? Pero
hay un detalle muy interesante. A pesar de ese desánimo, a pesar del miedo, los discípulos permanecen unidos. Están juntos en oración cuando se le aparece Jesús a ellos. Tomás no estaba, pero los demás sí. A los 8 días, Jesús vuelve a aparecerse en medio de sus discípulos. Siguen unidos. Y ahí encontramos a Tomás. Ese Tomás que quizás pudo estar lleno de dudas como nosotros, que quizás se cuestionaba, se preguntaba dónde estaba Jesús, qué es lo que estaba pasando, por qué el Señor no cumplía sus promesas. Ese Tomás nos enseña una gran virtud, la fidelidad, permanecer junto a los demás. Quizás no podía dar un buen testimonio, no podía dar crédito a las palabras de aquellos otros discípulos que al igual que él habían abandonado a Jesús. Sin embargo, a pesar de que habían fallado, a pesar de que se habían equivocado, Tomás permanece ahí, permanece a su lado. Muchas veces en nuestros hogares, en nuestras familias, vamos a encontrarnos con situaciones como estas. Quizás alguien se ha equivocado, alguien ha fallado, pero qué importante es saber permanecer los unos con los otros, permanecer unidos, permanecer firmes, juntos. Y es ahí, a los 8 días, cuando Jesús se aparece y está ahí Tomás. Y a veces, hermanos, creo que hemos sido injustos con Tomás, porque lo tachamos como si fuera una persona incrédula. Pensamos que él era un incrédulo y que Jesús cuando se aparece hasta lo regaña, hasta le reclama, porque le dice, a ver Tomás, ven para acá. Le muestra sus heridas y lo invita a que toque cada una de ellas. Y hemos considerado muchas ocasiones que es como si fuera un regaño, un castigo. Pero creo yo que no es así. Más bien yo los invito a contemplar a un Tomás que ha sufrido, como muchos de nosotros. A un Tomás que en medio de la incertidumbre quizás está preguntando, se está cuestionando, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué no está actuando? Y en ese sufrimiento, en esa soledad, es cuando aparece Jesús, como mostrando sus heridas y diciéndole, mira Tomás, estas son mis heridas. También yo he sufrido. También he sufrido como sufres tú. Es ahí donde se establece esa plena comunión. Curioso, en el sufrimiento, en la duda, en la oscuridad. Es donde Jesús sale al encuentro de Tomás, porque Jesús está buscando a sus apóstoles, está buscando a sus discípulos y tiene para cada uno de ellos un camino. Y el Señor sabe cuál es. El Señor sale a su encuentro y sale a nuestro encuentro en medio de las circunstancias que vivimos. Y en medio de los sufrimientos, Jesús también nos sigue mostrando esas heridas, sus heridas de amor. Y es que a veces cuando sufrimos, cuando sentimos que estamos solos, que estamos abandonados, a veces es ahí donde pensamos que no encontramos a Dios. O le reclamamos, ¿en dónde estás? ¿Por qué no has hecho nada? ¿Por qué nos ha pasado esto? Y es ahí cuando Jesús sale a nuestro encuentro, mostrándonos sus heridas, para decirnos, mira, estas son mis heridas, este es mi sufrimiento. También yo he sufrido como tú. La comunión en el sufrimiento. La cruz se establece como ese punto donde el hombre y Dios se unen nuevamente, donde se reconecta, digamos así, esa intimidad en el corazón. Y es acá donde nosotros tenemos esa oportunidad de descubrir, de recordar que el Señor Jesús siempre sale a nuestro encuentro. Ese compartir del sufrimiento es como una especie de epifanía, una especie de revelación, de manifestación del sacrificio más puro y más santo que Cristo ha hecho, el sacrificio del amor. Ahí, Tomás ya no se encuentra solo ante el Mesías. Tomás no se está encontrando al rabí, al maestro. Tomás está encontrando a Dios, a un Dios que acompaña, a un Dios que sufre junto con nosotros. Tomás nos invita a tener ese coraje necesario para permanecer en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, saber permanecer ahí, porque ahí va a llegar Dios, en el sufrimiento, en la oscuridad. Él va a salir a nuestro encuentro para decirnos, mira, yo como tú,
también he sufrido. Y es ahí, en ese sufrimiento, donde encontramos la comunión. Hoy Dios sigue saliendo a nuestro encuentro. Hoy Dios sigue mostrándose a aquellos que parecen son incrédulos, aquellos que tienen muchas dudas. Hoy Dios actúa, hermanos, en aquellos doctores, en aquellos médicos que ayudan a los enfermos, en aquellas personas que se están ocupando de su prójimo, quizás compartiendo materialmente algo, un poco de comida, un poco de cobijo. La misma iglesia, de distintas formas, en muchos lugares, hoy está tratando de ayudar al necesitado. Con dolor, con pesar, hemos visto la cantidad de sacerdotes y de religiosos, religiosas, que incluso han muerto en algunos países, entregando su vida por aquellos que están enfermos. Ahí está saliendo Jesús al encuentro de ellos. Ahí está saliendo el Señor para decirles, mira, aquí estoy, sufriendo junto a ti, sufriendo contigo. Hay muchos que en medio de la oscuridad y de la penumbra se desesperan, maldicen. Nosotros tenemos que ser luz. Estamos llamados a iluminar a quienes nos rodean, con una palabra, con un gesto, permaneciendo junto a ellos, aun cuando se hayan equivocado, aun cuando se hayan fallado, sin importar de quién se trate. En la oscuridad estamos llamados a iluminar, a ser esa pequeña luz que siga hoy iluminando a los que más lo necesitan. En estos tiempos tan difíciles, es así como somos invitados a vivir la misericordia. Reconozcamos nuestra propia miseria, reconozcamos nuestra propia indigencia, nuestra pobreza, pero a partir de esa miseria, sepamos tener un mismo corazón con los demás. Permanezcamos al lado de quienes nos rodean y seamos capaces de decirle, mira, aquí estoy junto a ti. También yo he sufrido como tú. Es lo que ha hecho Jesús, es lo que ha hecho Tomás. Sigamos ese ejemplo. Que ese domingo de la misericordia sintamos esa presencia consoladora de Dios a través de tantos y tantos que en nuestra historia han salido a compartir la vida para sanar, para curar las heridas del corazón. Reconozcamos nuestra miseria y cómo hemos sido curados y sanados para salir al encuentro de los otros. Quizás pudimos quedar abandonados, quizás pudimos quedar solos, pero hubo más de alguno que en nuestra vida ha estado siempre ahí, mostrando ese amor y esa misericordia. Ha permanecido a pesar de que hemos fallado. Y ahí es, hermanos, donde estamos hoy llamados nosotros a compartir la vida y la historia, diciendo al otro como Cristo lo hace, mira, estas son mis heridas, también yo me he equivocado, también he fallado. No te juzgo, no te condeno, te tiendo una mano, te abro mi corazón. Y vamos este domingo de la misericordia, ayudando a quien lo necesita y dejándonos ayudar por aquel que está a nuestro lado, por aquel que no nos juzga, especialmente por el Señor. Les envío mi oración, mi bendición. Cuenten siempre con ella. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los bendigan y acompañen siempre.